Entonces, revisando su temario, nos hablan de la estructura de carbohidratos, alguna clasificación, características importantes, también la digestión de los carbohidratos en el sistema digestivo, las enzimas que son importantes en distintos niveles y la absorción por parte del enterocito, cómo va a ser el transporte a través de las membranas celulares, activo y facilitado. Vamos a ir a la primera pregunta, que nos dice, en la digestión de carbohidratos, la lactasa cataliza la hidrólisis de la lactosa para formar... vayan dejando sus claves. Es una pregunta fácil, básica. Un minuto. Pero, chicos, denme un minuto, por favor. Y ahora sí, mucho mejor. Con respecto a carbohidratos, la primera pregunta es sobre la digestión de carbohidratos. Nos hablan de la lactasa y exactamente cuáles son sus productos luego de la hidrólisis. Entonces, revisando, pues, para recordar, básicamente esta pregunta es los azúcares como la lactosa, la sacarosa, los disacáridos, van a ser también la maltosa. ¿Cómo se van a unir según sus enlaces? Por ejemplo, la lactosa con el glutano 4, la sacarosa con el glucosídico alfa 1,2 y la maltosa con el glucosídico 1,4. Y también, pues, entonces, recordar básicamente que la lactasa es una enzima que va a favorecer la digestión de estos carbohidratos y que va a resultar en sus productos que son la lactosa y la glucosa. Otra de las cosas que serían importantes es mencionar la patología. Por ejemplo, una persona es tolerante a la lactosa, el intestino delgado funciona adecuadamente y genera los productos. Sin embargo, cuando una persona es intolerante a la lactosa, se va por la vía de la lactosa unida a las bacterias para que se formen ácidos orgánicos, gas y agua, lo que genera esos síntomas de las personas características con intolerancia a la lactosa. Entonces, eso es para recordar acerca de los disacáridos. Siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de disacárido no reductor y por qué se clasifica de esta manera? A ver, si pueden usar sus claves, voy a dar unos segundos. Ajá, muy bien. La sacarosa porque sus carbonos anoméricos están unidos entre sí. Entonces, vamos a recordar en este cuadro algunas características de por qué se llaman disacáridos reductores y no reductores. Primero, recordar que su característica del enlace glucosídico de estos disacáridos en el reductor se da porque el grupo carbonilo o anomérico, el carbono anomérico, queda libre en uno de los lados de los monosacáridos que van a entrar a este enlace, mientras que en el no reductor ambos grupos carbonilo quedan involucrados en este, entonces no dejan libre ninguno. También la capacidad de oxidación, ¿no? Como tal, el esacárido reductor puede oxidarse fácilmente actuando como agente reductor, tal como le dice su nombre, el otro no. Algunas de las reacciones de oxidación, reacciones químicas, es que son reacción de Fehling, reacción de Benedict positivo, mientras que los disacáridos no. Y pues los disacáridos reductores van a ser la maltosa, la lactosa y la celuliosa, mientras que el no reductor más es la sacarosa. También para recordar el enlace 1,2 que tiene la sacarosa, tenemos en la imagen de la izquierda, y pues básicamente la misma explicación, ¿no? Porque ambos carbonos anoméricos de la glucosa y su fructosa participan en el enlace glucosídico, impidiendo que alguno de ellos quede libre para actuar como agente reductor. Solamente recuerden esa información breve del cuadro. La siguiente pregunta es, la absorción de glucosa en el enterocito se realiza principalmente a través de, les doy igual unos segundos. Ya.
Muy bien, chicos. La 3, la C. El transporte activo secundario dependiente de sodio a través del SGLT1. Aquí hay que recordar, hay otra pregunta muy similar que vamos a evaluar también, pero el SGLT va a ser lo encargado de transportar, apoyándose del gradiente que tiene el sodio, a través de la luz del intestino hacia el enterocito, eh, la glucosa. ¿Ya? También recordar que esto se puede dar de manera similar, eh, pero por el otro, el SGLT2 a nivel renal. Y no confundir con los GLUT1 y 2 que van a ser los encargados de las células epiteliales, del paso, perdón, de la glucosa de las células epiteliales hacia la sangre. También recordar, es muy importante, me acuerdo que en mi examen del año pasado me preguntaron, fue una para unir, que el GLUT1, 2, 3 y 4, ¿dónde se ubicaban principalmente? O sea, la localización. Células epiteliales del cerebro, el 2 es hígado, riñón, intestino, el 3 sistema nervioso central, y el 4 es responsable o asociado a la insulina. ¿Ya? Esas cosas para recordar principalmente. Y pues como tal, la proteína SGLT1 va a utilizar el gradiente de sodio para transportar la glucosa hacia el interior del enterocito, que es un proceso de transporte activo ya que utiliza la energía del sodio y que permite la entrada de glucosa en contra del gradiente de concentración. Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿Cuál es la diferencia estructural principal entre la amilosa y la amilopectina? Como los chicos dicen la B, Fabricio, Ángel. Ya, está bien. La B. La amilosa es una cadena lineal de glucosa, mientras que la amilopectina es una cadena ramificada. Entonces, igual, vamos a primero recordar las características y asociando con las estructuras. La amilosa va a ser una estructura, o se caracteriza por ser de cadena lineal, unida por enlaces glucosídicos alfa 1,4, como vemos en la imagen de acá, ¿no? De la izquierda, 1,4, 1,4, 1,4. Y sobre todo resulta que es lineal, a diferencia de la amilopectina, que también tiene unas cadenas ramificadas que yo lo relaciono como si fuera una base, pero también tiene sus ramas que se unen por enlace alfa 1,6. La fórmula, perdón, cómo se van a agrupar estos cadenas lineales van a ser helicoidales o de forma de hélice en la amilosa, mientras que en la amilopectina le llaman arbórea o como ramificada. También recordar que más soluble es la amilosa que la amilopectina, y la viscosidad también es baja y más alta, perdón, en la amilopectina. La que puede formar geles más firmes y estables es la amilopectina, y la digestión más rápida debido a sus estructuras simples de la amilosa, a diferencia que la amilopectina debido a las ramificaciones que presenta y los tipos de enlace que son distintos. Y eso es muy importante. La amilosa es como su función es de almacenamiento de energía, pero mientras que la amilopectina también tiene una forma o función estructural. Y juntos van a formar el almidón, en el que la amilosa es de un 20-30%, y también la amilopectina en un porcentaje de 70 o 80. Entonces está bien, ¿no? La clave nos dice que la amilosa es una cadena lineal de glucosa, mientras que la amilopectina es ramificada. Mm, ya. Siguiente pregunta, la número 5. En cuanto a su estructura y función, ¿qué característica diferencia los polisacáridos de almacenamiento de los estructurales?
Ya, Martín Piero dice en la C. Y la respuesta es correcta. La C. Los polisacáridos de almacenamiento, como el glucógeno, tienen una estructura altamente ramificada que permite el acceso rápido a la glucosa. Ya. Entonces, resaltar las diferencias principales entre los polisacáridos de almacenamiento y los estructurales. Como tal, por definición, pues el almacenamiento es para energía y los estructurales para el soporte. ¿Cómo se van a agrupar? Los polisacáridos de almacenamiento van a ser en forma ramificada o helicoidal, lo que va a permitir su despolimerización cuando sean necesarios. Cuando el organismo encuentre un estado con déficit de nutrientes o de energía, pues estos van a ser los que se van a tomar inmediatamente. Mientras que los polisacáridos estructurales son lineales y empaquetados, lo que les otorga resistencia y rigidez para que su función principal. Son más solubles los de almacenamiento para su utilización adecuada, mientras que los otros no lo son para que puedan soportar las formas, la resistencia y ser sólidos. Los enlaces van a ser alfa-glucosídicos predominantemente en los polisacáridos de almacenamiento, lo que permite más que sea más fácil la hidrólisis, mientras que los beta-glucosídicos se caracterizan por acompañar o estar presentes en los estructurales. En los de almacenamiento tenemos el almidón en las plantas, el glucógeno en los animales. En los estructurales, la celulosa, la quitina y pues otras características como la degradación rápida, la ubicación en los amiloplastos, mientras que los estructurales van a ser estables y resistentes a la degradación y forman parte de las estructuras celulares como la quitina que hemos visto y la celulosa. Bueno, ahí está la clave, ¿no? La estructura ramificada de los polisacáridos de almacenamiento va a facilitar la rápida movilización de la glucosa cuando se requiera energía. A diferencia de los estructurales, como la celulosa, la cual tiende a tener estructuras lineales y ordenadas para proporcionar su soporte. Siguiente pregunta, un poco directa. ¿Cuál de los siguientes sistemas de transporte se emplea para la salida de glucosa del enterocito hacia el sistema circulatorio? Ajá, está muy bien. La B, el GLUT2. Como les dije, estas preguntas son típicas. La del SGLT y el GLUT. El doctor le gusta jugar con eso. Bueno, y para recordar, lo mismo, ¿no? Que el SGLT va a ser la encargada de traer de la luz intestinal hacia las células epiteliales, aprovechando la energía del sodio, y que va en contragradiente y necesita un transporte activo, mientras que el GLUT2 va a ser encargado del traspase tanto de la sangre al epitelio. Por ejemplo, cuando hay poca cantidad de carbohidratos o de glucosa, lo que hace es de que pueda salir la glucosa. Mientras que cuando hay ingesta o comida o ya no hay nutrientes, el GLUT va a permitir el ingreso de la glucosa hacia la sangre para que se puedan transportar ese tipo de nutrientes. Es una característica del GLUT, es que es bidireccional. Bueno, y recordamos que está en la membrana vasolateral del enterocito que permite la salida de glucosa hacia la sangre mediante difusión facilitada, dependiendo del gradiente de concentración. Siguiente pregunta, pregunta número 7. La actividad enzimática, perdón, la actividad de la enzima alfa amilasa en el intestino delgado permite. Ya, ya chicos, la 7, vamos a hablar acá, la respuesta sería la clave B. Ya. Recordarte que primero que los enlaces alfa van a ser más fácil porque permiten la hidrólisis y también pues la estructura del cómo va a romper el enlace, los tipos de enlaces en el almidón. Por ejemplo, el alfa 1,6 va a ser no digerible, mientras que el alfa 1,4 sí va a ser digerible. Y la amilasa es la que se caracteriza por disolver este tipo de enlaces alfa 1,4, tanto en el almidón como en el glucógeno,
y que finalmente va a resultar en sus productos, ¿no? Como la maltosa, la maltotriosa y las alfa-dextrinas, que son también tipo de carbohidratos complejos, ¿ya? Pero que las alfaxinas todavía conservan ese tipo de enlace que, de 1,6 que aún se puede digerir. Perdón. ¿Ya? Entonces solamente que tenemos que recordar acá que la alfa-milasa pues, va a ser encargada de la digestión de los enlaces 1,4. Bueno, esto de los GLUT también otra vez. ¿Cuál es el papel de los GLUT en el transporte de carbohidratos y cómo se diferencian de los SGLT? Claro, la B. Justo lo había mencionado hace un rato, me salté de información. Pero bueno, los GLUT transportan la glucosa de forma pasiva, mientras que los SGLT utilizan un mecanismo de transporte activo secundario. Bueno, para recordar otra vez lo que habíamos mencionado anteriormente, el GLUT se encuentra primero que el GLUT está a nivel entre la membrana basal y la unión con los vasos sanguíneos, mientras que el otro está entre la luz intestinal, o bueno, la luz intestinal acá, y los cepillos de los enterocitos, ¿sí? Entonces, los GLUT van a estar a cargo de la difusión facilitada por la gradiente de la glucosa, mientras que el SGLT aprovecha el sodio y ahí hay un gradiente para, para que pueda transportarlo. Van, mejor dicho, van a la mano. Pero lo importante de esto es que se va en contra del gradiente de concentración. Como tal, decía que el GLUT no depende de otros iones, tampoco consume energía de manera de ATP, mientras que el SGLT sí se utiliza la ATP porque es dependiente de la bomba sodio-potasio. La dirección del transporte, los GLUT son bidireccional, dependiendo de la concentración. Por ejemplo, la imagen que les mencioné anteriormente era cuando cuando el organismo notaba niveles donde hay poca o bastante glucosa, pues se va moviéndose, va dirigiendo su sentido de transporte. Mientras que el SGLT principalmente es unidireccional, desde el lumen intestinal o el túbulo proximal del riñón hacia las células epiteliales. Ya, los GLUT se encuentran en la membrana plasmática de casi todas las células del cuerpo, mientras que los SGLT se expresan principalmente en las células epiteliales del intestino y túbulo proximal. La función principal del GLUT es facilita la entrada de glucosa como para que sea fuente de energía, mientras que el SGLT es solamente la absorción desde el lumen hacia sangre o reabsorción en riñón. Y recordarles que revisen bien eso del GLUT 1, 2, 3, 4, sobre todo la ubicación. Y el SGLT1 y el SGLT2. Lo he mencionado acá principalmente. El 1 está a nivel intestinal y el 2 está a nivel renal. Siguiente pregunta. Son 12 preguntas nada más. Pregunta 9. Durante el proceso digestivo, ¿qué tipo de enlace glucosídico se encuentra en los polisacáridos de reserva que la alfamilasa no puede hidrolizar directamente? Ya, están entre la B y la C. Vamos a revisar. La respuesta es la C. Y como les mencioné, recuerden a el almidón, como les dije que tenía una cadena horizontal que está unida entre enlaces 1,4, mientras que las ramificaciones van a ser verticales de 1,6. Y las que la alfa milasa no puede hidrolizar directamente van a ser las ramificaciones o los enlaces verticales, que lo quieren recordar así, tanto a nivel en el glucógeno como en la amilopectina. ¿Ya? Entonces recuerdan, horizontal o rama principal 1,4 y verticales 1,6 o ramificaciones. Van a ser las que no van a poder hidrolizar directamente. Pregunta número 10. ¿Cuál es el componente principal de la fibra insoluble en la dieta humana y cuál es su rol?
Ya. La 10, la respuesta, sí, está bien, sería la C. La celulosa, muy conocida como fibra insoluble básica de la dieta humana. Y para recordar, pues principal que está en la pared celular de las células vegetales, es un conjunto de macrofibrilas y microfibrilas de celulosa que ya en estructura molecular pues se encuentra, es un polímero de glucosa con enlaces de botón 4 y el que tenga la característica de el ser beta lo hace que sea insoluble. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas adecuadas para hidrolizar este tipo de enlaces. ¿Qué dice acá? Recordar que las células son polisacáridos estructurales de las plantas, compuestos en los enlaces beta 4, no pueden ser degradados por enzimas digestivas humanas, lo que hace que sea como fibra insoluble, contribuyendo al volumen fecal y mejorando el tránsito intestinal. ¿Ya? Recuerden que la celulosa entonces es la principal fibra insoluble. La penúltima pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el papel de la galactosa en el metabolismo de los carbohidratos? Bueno, chicos, la 11. Martínez y la C. Ya, vamos a revisar esto ya. La pregunta número 11. Revisándolo, sí, la respuesta es la C. Es fosforilada y luego convertida de glucosa a 1-fosfato, que se integra al metabolismo glúcido. Porque recuerdo que la galactosa, primero que es un disacárido y también es una fuente de nutrientes y todo ello, pero para que nosotros podamos utilizarlo como energía completamente debe llegar a glucosa y luego ácido pirúvico o piruvato. Pero para eso también hay una serie de reacciones bioquímicas, que son lo importante quizás del curso. Lo cual se va a fosforilar, como dice la glucosa 1-fosfato. Después también va a permitir, después de una transfosfora, mm, una reacomodación en la cual la glucosa 1-fosfato conserva su fosfato, pero se da ya la estructura de glucosa 6-fosfato, ubicándolo en el carbono 6. Y esta glucosa 6-fosfato recién va a ser adecuada para que pueda dividirse a glucosa, bueno, dirigirse hacia glucosa como tal o dirigirse ya hacia ácido pirúvico para que pueda generar las reacciones bioenergéticas. Y la última pregunta, en relación con la fibra dietética, ¿cuál es una de las funciones clave de los glicosaminoglicanos en el organismo humano? Ya, la 2 es la B. Muy bien. Sí, la 2 es la B. Actúa como polisacáridos estructurales en la matriz estructural. Entonces, recordar principalmente de cómo estos glicosaminoglicanos van a ser un conjunto de heteropolisacáridos estructurales. Van a ser cadenas largas, no ramificadas de los heteropolisacáridos, por una unidad de azúcar ácido con aminoazúcar. Como vemos en la imagen, pues está obviamente la cadena de glucosas, perdón, de azúcares asociadas con grupos aminos. Y en el cuadro y esquemático es para que revisen principalmente cuáles son la división o clasificación de estos glicosaminoglicanos, ya sean estructurales como el ácido hialurónico o la condroitina, de secreción como la heparina y el mucotin sulfato,
Y también están los sulfatados y los no sulfatados, siendo en primer grupo el ácido hialurónico con la condroitina y el sulfatado que es la condroitina 4 y la condroitina 6 sulfato. De acá recordar que el ácido hialurónico es uno de los principales que se habla en medicina. Está caracterizado por un enlace de tipo beta 1,3 y que se encuentra en el tejido conjuntivo, cordón umbilical y morvípeo, y también en las articulaciones. Entonces, esto es la proteína, perdón, la característica estructural de estos heteropolisacáridos, bueno, en este caso los nitrógenos. Y principalmente es eso, chicos, el repaso que le queríamos dar del tema de carbohidratos. Ahora continúa mi siguiente compañero para darle más banquete. Sigue con todo para mañana. Muchos éxitos. Gracias. Ay, me había olvidado algo. Es la glucosa 1-transferasa el que se encarga de pasar de glucosa 1-fosfato al glucosa 6-fosfato. Voy a corregir algunos temas el título se me fue. Lo corrijo y se los mando por su delegado. Gracias. Bien, buenas tardes chicos, gracias Rancés por el pase. Bueno, ante todo buenas tardes, mi nombre es Brian Sáenz Echevarría. Bueno, estoy actualmente en tercer año junto con Rancés y bueno, el tema que yo les voy a brindar el repaso es de carbohidratos 3. Es el último tema de su sílabo que entra en este parcial. Bueno, ¿cómo lo he enfocado yo? Básicamente es mediante un banqueo de una manera similar a la de Rancés. Es como ya estamos a puertas de su examen, lo que más necesitan es, creo, banquear y obviamente recordar ciertos puntos claves, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico, de la manera en la que voy a proyectar las preguntas. Ustedes van a mandar sus claves, obviamente les voy a dar tiempo para que manden sus claves, pero después de esa pregunta y sus claves, vamos a ver la explicación de por qué es esa clave y por qué no podrían ser las otras. Así vamos a profundizar un poquito más en el tema, sin dejar de lado la agilidad o la rapidez que se necesita para poder responder estas preguntas, ¿no? Bien, antes que nada, bueno, aquí están los nombres, las redes de la ayudantía. Y bueno, vamos a comenzar. No se preocupen, yo estoy leyendo el chat acá, así que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me la mandan nada más. Ya. Mira, aquí está mi nombre, como les había mencionado. Vamos a hacer el repaso de carbohidratos 3, que es el tema 8, si no me equivoco. Bien, vamos a comenzar con glucógeno. Ya, dentro de carbohidratos 3, he considerado 3 subtemas, que es glucógeno, metabolismo de glucógeno y todo ello que relaciona al glucógeno. También el ciclo de Cori y por último la vía de las pentosas. ¿Por qué escogí estos 3 temas? Porque según nos pasó su delegado, habían hecho ustedes como formularios en los cuales mandaban los subtemas o sí, las puntualidades en las que tenían más dudas respecto a cada tema del sílabo, ¿no? Y bueno, dentro de este tema de carbohidratos 3, los subtemas que vi que tenían más complejidad eran tanto glucógeno como ciclo de Cori como vía de las pentosas. Entonces, comencemos, ya sin mucho preámbulo. Ya, listo. Pregunta número 1. Dice, con relación al metabolismo del glucógeno, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? A. La insulina actúa de manera recíproca al inhibir la glucogenólisis y estimular la glucogénesis. B. El glucagón actúa de manera recíproca al inhibir la glucogenólisis y estimular la glucogénesis. C. El AMP cíclico integra la regulación de la glucogenólisis y la glucogénesis. Y D. El AMP cíclico promueve la activación de la fosforilasa y la inhibición de la glucógenosintasa en forma simultánea. ¿Cuál sería la clave que ustedes plantean ahí? La B dice por ahí Mirko, Martín. ¿Alguien más se lanza? Ángel, Piero. Uno más, chicos, para pasar con la explicación. B también dice Diego, ya. En efecto, la respuesta es la letra B. Ahora vamos a analizar por qué vendría a ser esta clave y por qué no vendrían a ser las otras.
Como parte de esa explicación, nosotros tenemos que quizás asociar un poco la bioquímica con fisiología. Hay una pregunta, ¿ustedes ven en mi pantalla doble puntero o solamente soy yo que veo doble? ¿O solo ven uno? Solo uno. Ya, chévere, chévere. Ya, listo, entonces. Ya, entonces, como les decía, para poder responder esa pregunta tenemos que relacionar tanto bioquímica con fisiología. Nosotros sabemos que la glucosa está circulando en la sangre, ¿no? Lo que se conoce como glicemia. Existen momentos en el día o momentos en sí, momentos fisiológicos en los cuales los niveles de la glucosa se van a caer, como también los niveles de glucosa se pueden elevar, ¿sí? Tanto el nivel bajo de glucosa como el nivel alto de glucosa en la sangre van a mandar señales al páncreas, que es nuestro órgano principal regulador de la glicemia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el páncreas? Dependiendo de cada situación, por ejemplo, en el primer caso, que es un nivel bajo de glucosa, lo que va a hacer el páncreas es secretar glucagón mediante las células alfa del páncreas. Este glucagón lo que hace es estimular la glucogenólisis. Estimular la glucogenólisis. ¿Qué quiere decir esto? Hacer que el glucógeno se degrade, por así decirlo, para que libere glucosa a la sangre. Es por eso que, como los niveles estaban bajos, al momento de hacer la glucogenólisis y liberar glucosa, la glucosa se puede restablecer a un valor normal. Por otro lado, cuando tenemos un nivel alto de glucosa, es decir, una glicemia elevada, el páncreas recibe esa sensación, o sea, le manda una señal al páncreas y el páncreas actúa. ¿Qué es lo que va a hacer el páncreas? Es secretar insulina. Ahora, la insulina lo que va a hacer es que la insulina lo que va a hacer es que la glucosa que está circulando por la sangre ingrese a las células de los tejidos. Acá podemos ver que las células toman la glucosa de la sangre. Entonces, como las células están captando, están recibiendo esta glucosa que encontramos en la sangre, los niveles de glucosa en sangre van a bajar y se van a restablecer los valores de glucosa normales. Ahora, la insulina no solamente hace esto, no solamente hace que las células tomen glucosa de la sangre, sino también lo que hace es inducir o favorecer la formación de glucógeno, es decir, el almacenamiento de la glucosa en el hígado, ¿no? Que es mediante forma de glucógeno. Entonces, gracias a este gráfico, nosotros podemos responder las preguntas, ¿no? Dice, la insulina actúa de manera recíproca al inhibir la glucogenólisis y estimular la glucogénesis. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o falso? Es verdadero, ¿cierto? Habíamos visto que lo que hacía la insulina era que se favorezca la glucogénesis o glucogenogénesis. Es lo mismo, es decir, la formación de glucógeno en el hígado. Por otro lado, el glucagón hacía lo contrario, ¿cierto? Lo que habíamos visto que hacía el glucagón es que hace la glucogenólisis, es decir, degrada el glucógeno para formar glucosa. En la pregunta nos dice, ¿el glucagón actúa de manera recíproca al inhibir la glucogenólisis? Falso, pues, porque lo que hace no es inhibir, sino es favorecer la glucogenólisis. Bien, para esto, para que ustedes recuerden, porque les pueden preguntar ahí células y todo eso, tenemos una mnemotecnia, la cual es VIGA. ¿Qué quiere decir VIGA? Las células beta del páncreas secretan insulina y las células alfa del páncreas secretan glucagón. Así no se van a olvidar. Ahora, justamente lo que les decía también, la insulina no solamente hace que la glucosa ingrese a la célula, sino también estimula la glucogenogénesis o la glucogénesis. Son sinónimos, chicos. Es decir, la formación de glucógeno en el hígado. Y para responder con las dos últimas alternativas, tenemos este cuadrito este gráfico más que nada, que explica el mecanismo regulador de la glucogenólisis y de la glucogénesis mediante el AMP cíclico. En este caso están tomando ¿cómo se dice? La adrenalina o la epinefrina, que son sinónimos, que actúa en los receptores beta-adrenérgicos. En este caso, estos receptores beta-adrenérgicos lo que hacen es que activan el receptor, la adenililciclasa. Ya sabemos que está acoplado a la proteína G. Ustedes recordarán, los que han llevado Biomol, recordarán la proteína G, cómo es que actúa, cuál es el mecanismo de la proteína G.
Ahora, la enilil ciclasa o la enilato ciclasa lo que hace es formar AMP cíclico. Y este AMP cíclico, dentro de la célula, lo que hace es tener múltiples objetivos, una secuencia de objetivos dependiendo del ligando, que en este caso es la epinefrina. Ahora, lo que quiero llegar es que vemos cómo el AMP cíclico está haciendo que el glucógeno se esté formando, que significa la glucogenogénesis, ¿sí? Tenemos acá entonces cómo el AMP cíclico está actuando dentro del mecanismo regulador de la glucogenogénesis. Si nosotros retrocedemos a la alternativa, dice el AMP cíclico integra la regulación de la glucogenólisis y la glucogénesis. Sí, verdadero. De la glucogenólisis, el mecanismo es algo similar. No encontré un gráfico para poder explicarlo, pero de todas maneras sigue un mecanismo similar. Y por último dice, el AMP cíclico promueve la activación de la fosforilasa y la inhibición de la glucógeno sintasa en forma simultánea. Sí, eso también es verdadero, ¿ya? Si mal no recuerdo, perdón, este dato específico está en su diapositiva, ¿sí? Sí que es verdadero. Ya, entonces hemos pasado con la pregunta 1. Ahora, vamos con la pregunta 2. A ver, chicos, lancen sus claves. Dice, acerca del glucógeno, marca la alternativa correcta, dice. Dice la C, Martín, Mirko, Piero. A ver, chicos, dos más. Dice la C, Fran y Ángel. Ya, muy bien. A ver, la alternativa es la C. Muy bien. Ah, ya, chicos, estoy hablando muy rápido, estoy hablando muy lento, o está bien, no sé. Capaz, creo que estoy hablando muy rápido, no sé si... Ya, bien, dice Mirko, ya, chévere. Sí, la idea es que entiendan y pues también por la premura de que se acerca su examen, tampoco es dilatar tanto el tiempo, ¿no? Sabemos que ustedes están contra la hora, se podría decir, ¿no? Ya, bien, la pregunta 2, la alternativa es la C. ¿Qué dice? La glucógeno sintasa está encargada de la formación de los enlaces alfa 1,4, mientras que la enzima ramificante de los enlaces alfa 1,6. Esta es la alternativa verdadera. Las otras que dicen, los enlaces alfa 1,4 son responsables de las ramificaciones, falso. Me parece que Rancés en el banqueo anterior mencionó, ¿no? Que las ramificaciones no son dadas... Ah, no, me parece que está hablando de amilosa, amilopectina. Entonces, bueno, pero va por ahí. La glucogenólisis ocurre por acción de 3 enzimas, fosforilasa, glucanotransferasa y enzima ramificante, falso. En todo caso sería enzima desramificante, porque estamos viendo de glucogenólisis. Y la D dice, la glucógeno fosforilasa rompe los enlaces glucosídicos alfa 1,6 entre los residuos que están en los extremos no reductores por simple fosforólisis. Eso también vendría a ser falsa, porque la glucógeno fosforilasa no rompe los enlaces alfa 1,6, más bien rompe los enlaces alfa 1,4. Quien rompe los enlaces alfa 1,6 vendría a ser la enzima desramificante o glucanotransferasa. Bien, entonces vamos a ver la explicación de esta pregunta, ¿sí? De todos modos, igual con un preámbulo que les he dado ahorita, ya como que pueden ir orientando la explicación. En primer lugar, vamos a hablar de la glucogénesis o glucogenogénesis. De nuevo repito que son sinónimos. ¿Cómo es que se dan las ramificaciones? En primer lugar, nosotros tenemos, como se dice, moléculas de glucosa que van a ir, ¿cómo se dice?, concatenándose, se podría decir, mediante enlaces alfa 1,4. Estos vendrían a ser las cadenas lineales de la molécula del complejo del glucógeno, ¿sí? El glucógeno se conforma de dos tipos de cadenas lineales y cadenas ramificadas, ¿sí? Las cadenas lineales son aquellas que están formadas por enlaces alfa 1,4. Ahora, llega una enzima, que en este caso es la enzima ramificante, y lo que hace es formar una ramificación. Esta ramificación se hace cambiando el tipo de enlace. Deja de ser un enlace alfa 1,4 y se vuelve un enlace alfa 1,6. ¿Sí? Pero obviamente el resto de la ramificación sigue siendo alfa 1,4. Solamente en este punto de quiebre, en este punto donde se abre, donde se forma la ramificación, viene a ser alfa 1,6. ¿Sí?
Acá les dejo una pequeña definición, un cuadrito, en el que especifica qué tipo de enzimas forma qué tipo de enlaces. En primer lugar, la glucógeno sintasa forma los enlaces alfa 1,4 y en segundo lugar, la enzima ramificante forma los enlaces alfa 1,6. No se olviden, chicos, ramificaciones alfa 1,6 y cadena lineal alfa 1,4. Entonces, de acá podemos sacar los enlaces alfa 1,4 son responsables de las ramificaciones recontra falsazo, ¿sí? Ya. Glucogenólisis, ya, acá está. La glucógeno sintasa está encargada de la formación de los enlaces alfa 1,4, mientras que la enzima ramificante de los enlaces alfa 1,6, verdadero, ¿no? Con el cuadrito que les acabo de mostrar de qué tipo de enzima, de qué enzima se encarga de qué tipo de enlaces, esta pregunta. Y bien, la alternativa B y D se da, bueno, lo vamos a explicar con la segunda parte de esta explicación, que viene a ser la glucogenólisis. Lo he dividido en 3 pasos, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es lo que pasa? La enzima glucógeno fosforilasa va a ir quitando uno a uno las glucosas de la cadena lineal. Uno a uno, va a ir sacando, saca, uno a uno. Y su nombre dice glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que hace? Le va a agregar un fósforo a esta molécula de glucosa. Ven donde está mi puntero. Sale esta glucosa, esta enzima le agrega un fósforo y se queda como glucosa 1-fosfato. La siguiente, sale esta glucosa, le agrega un fósforo y queda como glucosa 1-fosfato. Así sucesivamente hasta que llega un tope en el que se encuentra cuatro glucosas unidas. Estas 4 glucosas unidas es lo que llamamos dextrina límite. Más de esto no puede actuar esta enzima. Entonces, para eso llega el siguiente paso de la glucogenólisis. Presten atención, por favor. En este segundo paso de la glucogenólisis, lo que pasa es, recuerden que esta glucógeno fosforilasa actuaba uno por uno hasta que encontraba 4 juntos, los 4 últimos. Esos 4 últimos ya no los tocaba, ¿cierto? Acá vemos, de nuevo, los 4 últimos se mantienen ahí. ¿Qué es lo que hace esta enzima? La transglicosidasa. Estos 3 extra los pasa a la cadena siguiente y deja en su lugar a la glucosa que está formando la ramificación. De nuevo, esta enzima, la transglicosidasa, lo que hace es, de los 4 que teníamos, 3 los manda a la siguiente cadena, que eran los 3 de la cadena lineal de la cadena de arriba, ¿sí? Y la glucosa que está formando la ramificación la deja en su lugar, no la toca para nada. Siguiente paso, la alfa 1,6 glicosidasa. ¿Qué es lo que hace la alfa 1,6 glicosidasa? Es romper este enlace que era de ramificación. Recordemos que las ramificaciones tienen enlace alfa 1,6. De acá por eso sacan su nombre. Alfa 1,6 glicosidasa rompe este enlace y sale la glucosa formante de la ramificación. Y te queda una cadena lineal. Y de nuevo sigue actuando la glucógeno fosforilasa, arrancando uno a uno y le agrega su fósforo, ¿sí? Hasta que de nuevo encuentre otra ramificación y deje los 4 al último. ¿Sí? Entonces, de esta explicación podemos regresar a la alternativa B y D. La glucogenólisis ocurre por acción de 3 enzimas, fosforilasa, glucanotransferasa y enzima ramificante. Falso. La enzima ramificante no forma parte de la glucogenólisis. En todo caso, sería la fosforilasa y la glucanotransferasa. Pero falta una enzima más, que se me olvidó mencionarles. Al finalizar todo este proceso, vemos que nos está quedando pura glucosa 1-fosfato. Pero a nosotros no nos sirve la glucosa 1-fosfato. Nosotros lo que queremos es glucosa 6-fosfato. Entonces, esta glucosa 1-fosfato se va a convertir en glucosa 6-fosfato mediante la enzima fosfoglucomutasa. Que es lo que hace básicamente es cambiar de posición el fósforo que está unido a la glucosa. Entonces, regresamos. En todo caso, serían las enzimas conformantes de la glucogenólisis, la fosforilasa, la glucanotransferasa, que es la desramificante, y la fosfoglucomutasa. ¿Sí? Esas serían las 3. Ramificante no, nada que ver, pues estamos hablando de glucogenólisis. Y por último, la glucógeno fosforilasa rompe los enlaces glucosídicos alfa 1,6. ¿Será verdad esto, chicos? Alfa 1,6. Glucógeno fosforilasa, recordemos que rompía enlaces alfa 1,4, que son conformantes de la cadena lineal.
¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿O todo bien? Pongan manito o una reacción o algo. Ya, chévere, Frank, Diego, Piero, ya. Muy bien. Ya, uy, ¿qué pasa? Ya. Continuamos. Ya, chicos, ¿verdad? Con el medio, o bueno, durante la explicación van a ver este simbolito de ADN. Este simbolito de ADN es que muy probablemente sea pregunta exacta. O básicamente es lo que yo les digo, mis fijas, ¿sí? Mis fijas. Muy probablemente les pregunten, ¿qué enzima se encarga de la transformación de la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato en la glucogenólisis? Al toque marcan fosfoglucomutasa. Y se van a acordar de este simbolito, ¿ya? Bueno, yo le digo simbolito de ADN, pero me he dado cuenta que parece más un caramelo, ya me han dicho ya. Ya bueno. El ADN, el caramelo, como quieran decirle. Ya, continuamos entonces. Pasamos a lo que es el ciclo de Cori. Tenemos la pregunta 3. Respecto al ciclo de Cori, marca la alternativa correcta. A ver, les doy tiempo. Piénsenla bien, craneenla bien. A ver. ¿Alguien se anima? Ya, la A dice Gianmarcos. ¿Alguien más? La E dice Martín. La C dice Piero. La D dice Mirko. Ya, una clave más. La B falta que me digan. A ver, una clave más. Está bien, chicos. La C dice Fabiola. Ya. Esta pregunta sí la puse con trampa, ¿ya? Como para que caigan, para que no salga tan rápido. Sí, admito que fui un poco malo, pero es para que aprendan, para que vean que no todas las preguntas son sencillas, de una clave nada más. Ya, la clave en este caso es la C. Muy bien para los que dijeron C y para los que no dijeron, no se preocupen porque sí está un poquito para pensar, para analizar palabra por palabra. Ya. En primer lugar, ¿por qué es la C y por qué no son las otras? ¿Por qué no es la A, por ejemplo? Que por ahí me dijeron la A. Dice, respecto al ciclo de Cori, puede presentarse en el ejercicio aeróbico intenso. Vamos a ver. La B, su finalidad se resume a la conversión de lactato a glucosa en el músculo esquelético para aprovecharse en el ejercicio. Lactato a glucosa, ya. La C dice, el lactato pasa al torrente sanguíneo e ingresa al hígado, donde por un proceso de gluconeogénesis se transforma en glucosa. Ya, esta es la correcta. La D dice, B y C son correctas, y la E dice, todas son correctas. Ya. Vamos a analizar entonces esta pregunta. Recordemos para eso el proceso de glucólisis. Ustedes recordarán, pucha, ya desde academia, también biología molecular, los que han llevado biología molecular. Y bueno, ¿a qué se resume básicamente la glucólisis? En el que las moléculas de glucosa se van a aprovechar, o bueno, se van a descomponer hasta obtener piruvato. Piruvato, ¿sí? Ahora, este piruvato puede seguir una vía aeróbica o una vía anaeróbica. La vía aeróbica comprende lo que es el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, todo eso, ¿sí? Que me parece que lo van a ver en el repaso de carbohidratos 2, que lo va a hacer mi compañero Alan, si no me equivoco, ya más adelante en el transcurso de la noche, ¿sí? Pero si es que estamos en ausencia de oxígeno, pasamos a la vía anoxigénica o la vía anaeróbica. Esta vía anaeróbica lo que hace es aprovechar el piruvato que se había formado en la glucólisis y fermentarlo. Recordemos que en los seres humanos ocurre la fermentación láctica, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo en sí de esta fermentación láctica? ¿Formar ácido láctico? No. ¿Cuál es el objetivo? Es regenerar el NAD para volver a aprovecharlo en la glucólisis, ¿sí? Y así poder seguir formando piruvato. Porque recordemos que la glucólisis es una vía de ganancia energética. Acá obtenemos ATP, en cambio acá no. Entonces de nada nos sirve seguir, formar ácido láctico, pero lo hacemos para regenerar el NAD y poder seguir generando el ATP. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Ahora, una enzima importante
de la fermentación láctica que ocasiona el cambio de piruvato a lactato o ácido láctico es la LDH o la lactato deshidrogenasa. Pregunta de examen. Continuamos. Puntos importantes de la glucólisis. La reutilización del NAD, justamente como lo había dicho, que permite que se vuelva a dar la glucólisis posteriormente. Y la obtención del ATP. En este caso están como 2 ATP netos, pero ustedes recordarán por biología molecular o por academia, etcétera, que para hacer esta glucólisis se hace una inversión. Nosotros invertimos 2 ATPs y nuestra ganancia en bruto es 4 ATPs. Pero si restamos los 4 ATPs que tenemos con los 2 de la inversión, netamente de ganancia tenemos 2 ATPs. ¿Sí? Creo que eso es un poquito simple, ya muchos lo conocen. Ahora, ciclo de Cori. Ya, en este ciclo de Cori quiero que me presten mucha atención porque es muy... O sea, en las diapositivas está como que un poquito feo, como que no se entiende, pero ya he tratado de adaptar en un esquema más bonito para que ustedes lo puedan... Para que no se olviden nunca, básicamente. ¿Sí? Esta PPT se los voy a pasar, obviamente, para que lo repasen luego en el carro, cuando estén antes del examen, ustedes ya ven. Tenemos el músculo, ¿cierto? Tenemos el hígado. Ahora, en el músculo va a ocurrir este proceso de glucólisis, ¿sí? Nosotros sabemos que el músculo necesita trabajar, necesita su enriquecimiento de ATP para poder desempeñar sus funciones, y es por eso que desglosa la glucosa hasta piruvato y, bueno, sigue las vías que le corresponden. Sin embargo, cuando estamos frente a un trabajo anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, o una privación muy alta de oxígeno en la que casi no hay, el músculo sigue la vía de la fermentación láctica y produce lactato. Ahora, este lactato es el responsable de lo que nosotros conocemos como calambres, dolores musculares, etc. ¿Sí? Básicamente calambres, más que nada. Dolores musculares no tanto, pero más calambres. Ya. Se forma el lactato o el ácido láctico dentro de el metabolismo muscular. Recordemos que para que se forme el lactato tiene que haber una privación de oxígeno, es decir, se da mediante un ejercicio anaeróbico. Ahora, este lactato viaja por los vasos sanguíneos, por la sangre y llega hasta el hígado. En el hígado lo que va a hacer es una reconversión, es decir, un proceso inverso. Este lactato se va a formar a piruvato y este piruvato va a formarse a glucosa. Ahora, para que se forme glucosa desde el lactato, piruvato y, bueno, finalmente la glucosa, se necesita la inversión de 6 moléculas de ATP. Es por eso que este ciclo de Cori es como que un poquito caro. Pero ¿qué es lo que nos beneficia el obtener esta glucosa? Es que la podemos volver a aprovechar. ¿Sí? Ahora, estos 6 ATP. Pregunta de examen, por si acaso. Ahora, yo les pregunto, ustedes que ya han estado repasando los temas, ¿cómo se llama ese proceso en el cual yo formo glucosa a partir de otros precursores? Repito, ¿cómo se llama el proceso en el que yo formo glucosa a partir de otros precursores? Ya, muy bien, Gianmarco, muy bien, Piero. Gluconeogénesis, para que no se olviden, gluconeogénesis. Entonces, en el hígado se da un proceso de gluconeogénesis mediante la reaprovechación del lactato y la inversión de 6 ATPs. ¿Sí? Ahora, esta glucosa que se había formado pasa nuevamente al torrente sanguíneo y se vuelve a aprovechar en el músculo. Y sigue todo este ciclo, el ciclo de Cori. Dato importante, justamente se los mencionaba, se da en condiciones anaeróbicas. ¿Por qué en anaeróbicas? Para que siga la vía de la fermentación láctica, mediante ejercicio intenso. Pregunta de examen también. Entonces, si regresamos, ya que le puse mucha animación, creo, ya. Si regresamos, dice, ¿puede presentarse en el ejercicio aeróbico intenso? Falso, aeróbico no es. Su finalidad se resume en la conversión de lactato a glucosa en el músculo. ¿Será de lactato a glucosa en el músculo? No, en el músculo se da de glucosa a lactato. Y en el hígado es que se da de lactato a glucosa. Y por último, la tercera dice, el lactato pasa al torrente sanguíneo e ingresa al hígado, donde por un proceso de gluconeogénesis se transforma en glucosa. Esa es verdadera. Bien, pasamos. Ya. Siguiente pregunta. Me parece que esta pregunta de plancha, no sé si la habrán visto. A ver, ¿qué clave me dan? Espero que no la hayan visto para que acá se enteren.
Va relacionado con lo que les acabo de mencionar, más o menos. La C, dicen por ahí. Mirko Ángel. A ver, una más para seguir. Ya, bueno, continuamos. Ah, ya está la C, dice Martín. Ya, la clave acá es la B. Ahora, esta preguntita es un poquito controversial. ¿Por qué? Si nosotros analizamos así a manera general, podríamos decir todas son verdaderas, ¿no? Pero si nos ponemos a detener, si nos ponemos muy quisquillosos en los términos, ahí es donde encontramos una falsa. Y es lo que a veces suelen hacer los doctores cuando preguntan en sus exámenes. A veces como que ponen un detalle súper específico que hace que sea falsa y ya malogra la pregunta, ¿no? Pero bien, vamos a analizar. Dice, la disponibilidad de oxígeno en las mitocondrias como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria se convierte en un factor limitante. Correcto, porque si no hay oxígeno, se termina esta vía. La C, los requisitos de ATP superan el suministro de oxígeno. Claro, ¿por qué es que se da, o bueno, por qué es que se sigue la vía anaeróbica? Básicamente porque no hay oxígeno y mediante esta privación de oxígeno y esta demanda en alza del ATP hace que se dé esta vía anaeróbica. Y por último, el lactato entra en el plasma y es transportada hasta el hígado. Bueno, eso ya lo vimos con la explicación anterior, está es correcto también. Ahora, la glucosa se metaboliza al lactato por la enzima LDH. ¿Será la glucosa la que se metaboliza al lactato o será el piruvato el que se metaboliza al lactato? ¿Ustedes qué creen? Es el piruvato, ¿verdad? Habíamos visto en el cuadrito anterior cómo es que el piruvato es el que se transforma al lactato mediante la enzima lactato deshidrogenasa. Obviamente, si nosotros lo vemos de manera general, claro, pues la glucosa desde un inicio hasta un final, obviamente se va a transformar en ácido láctico. Pero para que la glucosa se transforme en ácido láctico, requerirá solamente de la LDH, ¿no es cierto? Requerirá de un montón de enzimas más que se dan en la glucólisis. Recordemos que la glucólisis son 10 reacciones. Bien, entonces acá nuestra clave vendría a ser la B. La glucosa se metaboliza al lactato por la enzima LDH. ¿Se quedó clara la explicación ahí? O quizás repito algo, o sí está bien. Ya, dice bien, Fran. ¿Alguien más que confirme? Y ya pasamos a la última. Ya. Diego, Martín, ya. Muy bien. Pasamos a la última pregunta entonces, que viene a ser de la vía de las pentosas. Otro tema que ustedes solicitaron mucho para este capítulo. Dice, señale lo correcto respecto a la vía de las pentosas. A ver, les doy tiempito para que respondan esa pregunta. Dicen la C, Martín, Mirko. Uno más. Gianmarco Farfán, la C. Muy bien. Ahí. La clave aquí es la C. Muy bien. Vamos a analizar por qué no son las otras claves y por qué viene a ser la C. Acá también mucha atención, por favor, porque he hecho un esquema. Obviamente no es el mejor, pero es el que es más entendible para nosotros, ¿sí? Porque la mayoría de esquemas que se encuentran en internet están en inglés, como que no se entienden mucho, están muy desordenados. Pero si ustedes, yo los comprendo porque yo también soy estudiante, así como ustedes, y a nosotros nos gusta dos cosas: los esquemas simples, uno,
y que sean entendibles en poco tiempo, ¿sí? Porque a veces vemos videos que se extienden, ponte 10 minutos, los esquemas son muy grandes, entonces como que nos marea mucho. Tratemos de resumir las cosas y que sean simples. La vía de las pentosas. Tenemos dos fases, ¿sí? Dos fases que están con colorcitos todavía. La fase oxidativa y la fase no oxidativa. En la fase oxidativa, nuestra molécula principal o la que inicia todo viene a ser la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, mediante un proceso de oxidación, forma el 6-fosfogluconato. Y en este proceso de formación del 6-fosfogluconato se va a liberar NADPH. Recuerden bien, NADPH. No es NADH como veíamos en la glucólisis, es NADPH. Listo. Ahora, este 6-fosfogluconato, de nuevo mediante una oxidación, va a formar la ribulosa 5-fosfato. Y nuevamente va a liberar NADPH. Entonces, en la fase oxidativa se liberan dos moléculas de NADPH. Pregunta de examen. Ahora, esta ribulosa 5-fosfato se puede derivar en ribosa 5-fosfato y en silulosa 5-fosfato. Ahora, la ribosa 5-fosfato tiene un simbolito de ADN. ¿Por qué? Porque es un precursor importante para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Por ejemplo, el ADN y el ARN. ¿Sí? Está en su diapo. Bueno, personalmente creo que también es de sumamente importancia. Ahora, esto es lo que sucede en la fase oxidativa. Vemos cómo desde la glucosa 6-fosfato se libera dos pentosas, ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato, ¿sí? Hasta ahí, grábense más o menos cómo es que acaba la fase oxidativa. Pasamos a la fase no oxidativa. ¿Qué teníamos de los productos de la oxidativa? La ribosa 5-fosfato y la celulosa 5-fosfato. Ahora, entre estas dos, nosotros podemos interconvertirlas mediante la enzima epimerasa. Mediante esta enzima se puede interconvertir entre ribosa a celulosa, ¿ya? Y acá debajo de cada uno de los componentes estoy poniendo la cantidad de carbonos que tiene. Ambos en este caso tienen 5 carbonos. Ahora, en esta fase no oxidativa, ¿qué es lo que pasa? Va a haber, por así decirlo, se van a prestar carbonos entre moléculas. Esta ribosa 5-fosfato va a cederle 2 carbonos a la celulosa. Ahora, como esta ribosa tiene 2 carbonos menos, se va a quedar con 3 carbonos. Y acá tenemos al gliceraldehído 3-fosfato. Y como esta celulosa que tenía 5 le han cedido 2, se queda con 7, que se convierte en pseudoheptulosa 7-fosfato. ¿Qué enzima es la encargada de esto? La transquetolasa. Continuamos. Nuevamente van a haber préstamos de carbonos. En este caso, mediante la enzima transaldolasa, va a haber una presta. ¿Sí? Esta pseudoheptulosa le va a ceder un carbono al gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? De lo que tenía 3, va a tener 4. Y se va a convertir en eritrosa. Y la pseudoheptulosa que tenía 7, como le ha cedido 1, se queda con 6. Y se convierte en fructosa 6-fosfato. Ya como que es un poco conocido este nombre, ¿cierto? Fructosa 6-fosfato. Ahora, de la fase no oxidativa, obviamente, quedaba ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato. Para no ser feo el gráfico, lo he colocado nuevamente acá. Esta celulosa 5-fosfato es la misma que tenemos acá, la misma que tenemos acá, ¿sí? Ahora, esta celulosa 5-fosfato va a interactuar con la eritrosa 4-fosfato, ¿sí? Y se van a ceder carbonos también. Esta celulosa 5-fosfato le va a ceder 2 carbonos a la eritrosa 4-fosfato y va a formar fructosa 6-fosfato. Y como esta celulosa 5-fosfato le ha cedido 2, se queda con 3 y nos queda gliceraldehído 3-fosfato. Bien, ahora, esta fructosa 6-fosfato les había dicho que era conocida. La veíamos en el proceso de glucólisis, si no me equivoco. Claro, la glucólisis. Y puede ser reversible en este caso. La fructosa 6-fosfato, esta fructosa 6-fosfato, se va a convertir en glucosa 6-fosfato mediante la enzima fosfexosa isomerasa. Fosfexosa isomerasa. También pregunta de examen. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta fosfexosa isomerasa? Mantiene el fósforo en la 6ª posición
pero cambia o sea, básicamente hace un cambio conformacional que convierte la fructosa en glucosa, ¿sí? Eso es lo que sucede en esta reacción, ¿sí? Por eso decía que la fructosa 6-fosfato es importante. Ahora, si regresamos a nuestras preguntas, ahí. Ya. ¿Es una vía primaria de oxidación de la glucosa? Esta es falsa. Esta clave es falsa. La vía de las pentosas no es una vía primaria, es una vía secundaria, ¿sí? No se da en primera instancia. Se da siempre en ciertas cuestiones. Cuando quieras sintetizar ADN, ARN, por eso es que formabas la ribosa 5-fosfato. Dice, ocurre en el citosol, consta de una oxidación completa de glucosa que genera NADH, CO2 y ATP. No. ¿Recuerdan que les había dicho? No genera NADH, genera NADPH. NADPH. Y no genera ATP. Esta vía no genera ATP. Que después la glucosa, la fructosa 6-fosfato pueda formar ATP es otra cosa. Pero la vía de las pentosas no se forma ATP. La D, la fase oxidativa es reversible y la fase no oxidativa es irreversible, es falso, es al revés. La fase oxidativa es la que es irreversible. La fase oxidativa es la que es irreversible. La no oxidativa sí puede ser reversible. Y bueno, la clave correcta es la C. Puede ocurrir interconversión de las pentosas fosfatos para formar una variedad de otros compuestos posteriormente. Claro que sí, ustedes lo han visto. Teníamos la ribosa 5-fosfato, la celulosa 5-fosfato, y en base a estos dos nada más vemos la cantidad de compuestos que se han ido formando: gliceraldehído, sedoctulosa, eritrosa, fructosa, y bueno, etc. Bien, chicos, esto ha sido todo por mi parte de carbohidratos 3, un poquito rápido, pero creo que han sido los temas más puntuales que pueden venir en su examen respecto a este capítulo. Bueno, va a continuar otro compañero de la ayudantía y, bueno, muchos éxitos en su examen, chicos. Esta diapositiva se los vamos a pasar igual. Éxitos y sigan estudiando. Gracias. No se vayan, chicos, ahorita entra el siguiente ayudante para apoyarles.